En una noche tormentosa de 1816, a las orillas de un lago de Ginebra, se encontraban encerrados en una mansión 4 escritores. Ante el aburrimiento, el anfitrión de esta mansión, Lord Byron, decidió desafiar a cada uno de los escritores a que, inspirados por la oscuridad, el frío, el viento, los rayos, la tormenta, escribieran la historia más terrorífica que jamás pudieran imaginar. Y así es como, amigos míos, nace el Recoveco. No es cierto. Claramente no es cierto. Porque en primer lugar, no conozco a ningún Lord Byron. En segundo lugar, jamás he estado en Ginebra. Y en tercer lugar, pues tampoco es que sea un vampiro para tener 200 años. Y, pues según yo, todavía me veo joven. Pero eso ya será, pues, opinión de las diferentes personas. Lo cierto es que esta es la historia, este es el mito, esta es la leyenda que envuelve el libro del cual vamos a platicar el día de hoy, que lo tengo aquí a la mano y es... ¡Upsi! ¡Tarán! Frankenstein de Mary Shelley. Y básicamente este libro lo quise leer por dos razones principalmente. La primera razón es muy sencilla y es que mi novia, de forma insistente y calcinante, me estuvo diciendo que este libro está buenísimo porque ella lo leyó en preparatoria y pensó que toca temáticas que pudiesen agradarme. Y pues por este relato podrán darse cuenta, podrán deducir que yo jamás había tocado este clásico de la literatura antes en mi vida. Y obviamente, pues todas esas insistencias por parte de mi novia fueron a raíz de lo que está ahora de moda. Bueno, creo que ya no está tan de moda, pero bueno. Creo que ya no está tan de moda, pero definitivamente surgieron a raíz de la película, la adaptación de la novela de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y quiero que sepan que aquí vamos a hablar exclusivamente de la novela. Sí vamos a tocar un poco, o sea, para hacer mi análisis y mis comparaciones, probablemente sí toque aspectos de la película, pero todos mis análisis filosóficos sobre el tema y sobre todas las cuestiones estarán más basados en lo que dice la novela que en lo que dice la película. Y bueno, con esta introducción nosotros ya podemos adentrarnos directamente a qué es Frankenstein, de qué trata Frankenstein. Y quiero confesarles que originalmente la idea del video no era per se contarles de qué trataría esta novela, pero en lo que estaba haciendo pues mis labores de investigación para poder hacer la especie de guión que estoy tratando de ejecutar en estos momentos, me fui dando cuenta de que las películas que obviamente ya permearon el imaginario colectivo, todas son diferentes entre sí y además lo más gracioso es que ninguna es 100% fiel al material original, ninguna es 100% fiel al libro. Entonces tenemos un montón de adaptaciones de historias de Frankenstein, pero pues todas son diferentes, todas les cambian ciertos detalles, todas les cambian como ciertos matices y bueno, básicamente eso me hace tener que compartirles de qué va este libro. Y miren, es muy sencillo. Victor Frankenstein es un hombre muy pero muy inteligente que en su inteligencia y arrogancia decide crear vida. Por el simple hecho, y miren, por el simple hecho de reconocimiento, por el sentirse capaz de hacerlo, por el mirarse y decir, ¿cómo no voy a poder si mi inteligencia es tan grande que claro que voy a poder? Sin molestarse ni pensar en las consecuencias que esto pudiese traer. Y es por esa misma arrogancia y ese mismo no pensar en consecuencias que termina trayendo la vida a este monstruo, que se volverá su tortura y condena por el resto de su existencia. Porque el monstruo en el libro va acabando y destruyendo y matando a cada uno de los seres queridos de Víctor hasta que él quede completamente solo y sumido en el sentimiento de venganza. Y sí, básicamente ese es un resumen súper grande de este libro. Y aquí yo quiero rescatar algo. Y es la frase con la que Guillermo del Toro termina su película. La frase con la que Guillermo del Toro decide terminar su película. Y es una frase que es atribuida a Lord Byron. Dice más o menos como el corazón aún quebrantado sigue viviendo. Y esa frase técnicamente o en teoría es una frase que influyó mucho a Mary Shelley a la hora de escribir esta historia, porque
si tú te pones a analizar o si tú volteas a ver qué fue de la vida de Mary Shelley, cómo fue su existencia en este mundo, porque claramente puedes ver plasmadas muchos de los traumas, muchos de los miedos de Mary Shelley en esta obra, pues te darás cuenta de que realmente está describiendo un poco o está más o menos exponiendo un poco de lo que fue su vida. Como resultado de esta vida tan trágica y tormentosa, tenemos que Mary Shelley consiguió la proeza de que a sus 18 añitos escribió esta tremenda novela. Pero pues ponte a pensar que si tú pudiste escribir esta tremenda novela a los 18 añitos, significa que tuviste que sortear diferentes y diversos traumas bastante complicados. Y uno de los primeros traumas que tuvo que sortear, uno de los primeros impactos trágicos en su vida, fue que a los 11 días de nacida ella, muere su mamá después de complicaciones con el parto. Otra de las tragedias que acompañaron su vida fue la pérdida de 3 hijos. Ella pierde 3 hijos. Uno de ellos muere después de nacer porque su parto fue prematuro. Y los otros 2 mueren durante la infancia a raíz de enfermedades y fiebre. Una de las tragedias que de hecho en sus diarios o de sus diarios se puede rescatar que sirvió de mucha influencia para la creación de esta novela, o para por lo menos creación de las partes medulares de esta novela, es la desvivisión de su hermana. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, disculpen los eufemismos, no me gustan, pero yo sé que las plataformas tienen oídos sensibles ante determinadas palabras. Y pues sí, imagínate que tu hermana o tu hermano decidan irse de la vida. Debe ser uno de los golpes más, pero más fuertes que alguien pudiese sentir. Y una de las tragedias que llegaron al ocaso de su vida, o bueno, ni tan al ocaso de su vida, pero de las últimas tragedias que tuvo que sortear, fue la muerte de su esposo, Percy Shelley, cuando ella apenas tenía 22 añitos de edad. Todo esto te pone a dar cuenta de qué difícil y qué trágica fue la vida de Mary Shelley. Pero si ustedes son un poco perspicaces, podrán preguntarme: Gabriel, ¿cómo rayos es posible que Mary Shelley haya escrito Frankenstein influenciado por todas estas tragedias? Si ella escribió a sus 18 años Frankenstein, o publicó a sus 18 años Frankenstein, y su esposo murió mucho después. Y yo les diré, muy sencillo. Después de que Mary Shelley queda viuda, ella decide ser viuda pues, por el resto de su vida, no vuelve a conseguir pareja. Y pues todas las dificultades que implicaban ser una mamá soltera, porque pues hasta eso le sobrevivió uno de los hijos para acompañarle en su tragedia, ante la necesidad económica decide sacar de nuevo el libro de Frankenstein, esta vez sí bajo su nombre. La primera vez que lo sacó, no lo sacó bajo su nombre, sino que utilizó un seudónimo, puesto que pues se veía muy mal que las mujeres escribieran, y además imagínate que escribieran de ese tipo de temas, pues que eran considerados pecado, ¿no? Entonces ella, haciendo esta investigación, pues me descubrí que tiene 2 versiones del libro, a lo que después de un análisis o después de buscar en algunas páginas o por ahí, me di cuenta que la versión que yo leí es la de 1831. Y me preguntarás, Gabriel, ¿qué diferencias existen entre las versiones de 1818 y la versión de 1831? Y es muy sencilla. Más allá de que le cambian el nombre a la autora, o sea, ya no es un seudónimo, sino que se utiliza su nombre, Mary Shelley. Una de las diferencias, o no le cambia realmente la historia a la obra, pero sí le cambia como ciertos matices, como para suavizarla un poco. Uno de los cambios más impactantes que descubrí es que en la novela original, en la idea original de Mary Shelley, Elizabeth es prima consanguínea de Víctor, mientras que en la novela, la adaptación de 1831, por lo menos lo que yo leí, es una huérfana que, bueno, no, es adoptada por la familia, porque estaba en una familia muy pobre, y el señor papá de Víctor, que era muy rico, le dice: oye, tu hija está muy bonita, dámela, te la compro casi casi, y pues, se la venden. Entonces pues ahí, pues o sea, no se ve tan mal, ¿sabes? O sea, sí crecieron como hermanos, pero pues no son hermanos consanguíneos. Aquí
Pues, en la versión original, pues sí se atrevieron a, a relaciones pues más incestuosas, ¿no? Pero bueno, ya he entrado en materia. Una de las cosas más importantes de subrayar de esta obra es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Y a qué me refiero con esto? La adaptación que yo tengo no dice el moderno Prometeo, pero considero que es como el nombre de las pinturas, ¿sabes? Cuando tú ves una pintura probablemente no sepas ni por dónde empezar a interpretarla, solo puedes interpretar si sabes de colorimetría o ese tipo de cosas técnicas que yo desconozco. Me imagino que iniciarás tu análisis por allá, pero lo que hacen los simples mortales que no sabemos de esas cosas es ver el nombre y a raíz del nombre pues imaginarnos como una situación o el contexto al cual quisieron traer estas personas pues la obra que están ellos exponiendo, ellos realizando, ¿no? Y es por eso que el moderno Prometeo nos da un poco de luz de lo que Mary Shelley está intentando contar, del mensaje que está intentando transmitir en esta obra, ¿no? Y pues básicamente vamos a recordar quién es Prometeo. Prometeo, según la mitología griega, es aquel que le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos, dándonos como el don del fuego, ¿no? La luz, el calor, y ya pues podíamos defendernos de la oscuridad y el frío. Que aquí como, miren, paréntesis, turbo paréntesis, me llama la atención que, bueno, yo soy de Mérida, yo soy de Yucatán, me llama la atención que aquí en las tierras del Mayab, según la mitología maya prehispánica, también el fuego era reservado exclusivamente para los dioses y un animalito que, pues si están viendo el video de YouTube, voy a tratar de ponérselos por aquí, tal vez, a lo mejor, quién sabe, que se llama Zarigüeya o Tlacuache, arriesgó el pelo de su cola para poder traer el fuego a los hombres. Y pues, bueno, X. El paréntesis es que las mitologías del mundo suelen parecerse demasiado entre ellas. Pero ¿a qué vamos con esto de el moderno Prometeo? Básicamente nos están narrando la historia de un don que era exclusivamente para la divinidad, ¿sabes? ¿Y por qué sería exclusivamente un don para la divinidad? Probablemente porque solo Dios sabría qué hacer de forma correcta o por lo menos adecuada con ese don que tiene, ¿no? Quizás solo Dios sea el único que sea capaz de saber que después de ser vida, ¿qué va? ¿Sabes? Porque claramente Víctor no supo qué va después de hacer vida. Y esas son las consecuencias. Y Prometeo recibe un castigo, el castigo eterno, por su osadía, por su atrevimiento, por retar a los dioses. Y el castigo de Prometeo es ser encadenado a una piedra. Y pues él era un titán. Entonces llegó un águila, Zeus manda un águila y el águila empieza a comer el hígado de Prometeo. La cuestión es que Prometeo, como es un titán, se regenera y la cosa es que el águila pues va a estar comiendo eternamente el hígado de Prometeo. Y bueno, amigos, es bajo esta premisa que se puede notar el mensaje más evidente que tiene esta obra y es simple y sencillamente el precio del progreso. Porque miren, mucho se habla del progreso y lo que será mejor para la humanidad y la iluminación. Y este es un tema sumamente vigente a día de hoy. E imagínense que es un tema que era vigente en los 1800, que es pues la ilustración, la revolución industrial. Todas esas cosas que contextualmente y materialmente tuvo que vivir Mary Shelley siguen haciendo ecos en nuestro presente y sigue siendo un mensaje bastante relevante. Porque, pues como Víctor, existen muchísimas personas que bajo la licencia del progreso, bajo la licencia de que lo que están haciendo va a traer un bien supremo a la humanidad, pues se permiten, o peor aún, se sienten con el derecho de cometer las mayores atrocidades y los actos más inhumanos imaginables. Y pues voy a confesar que al inicio de el libro me estaba pareciendo muy tedioso, muy aburrido, porque además yo no podía ver en Víctor otra cosa que no fuese el arquetipo del personaje genio y engreído, ¿saben? Algo muy parecido a Rick de Rick and Morty o todavía más ad hoc, probablemente Tony Stark en Marvel. Y no les voy a mentir, ese tipo de personajes me caen
muy, pero muy mal. Yo siempre, por ejemplo, en el caso de Marvel, para que esté más aterrizado, siempre he sido más de el Cap, porque pues a mí me gustan mucho los ideales, la libertad y el pensamiento, y no tanto pues las armas, ¿sabes? Pero bueno, a mí una cosa me parece sorprendente de esta situación, y es simple y sencillamente cómo ha ido evolucionando, porque como ya dijimos, es una situación que es bastante vigente desde los 1800 por la Revolución Industrial hasta el día de hoy, y cómo todo ese pensamiento se ha ido transformando al punto de que ya ni siquiera es como que se vea mal, ¿sabes? Porque existen estos genios millonarios, estos tecnócratas millonarios, y la gente aspira a ser ellos por el poder, la influencia, el reconocimiento, ¿sabes? O sea, casos como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y muchos más, pues hay varios. Y yo sé que se critican o se señalan o de alguna u otra forma tratan de evidenciar lo mal que están haciendo en el mundo, pero pues tienen tanto dinero, tienen tanto poder que pueden con su dinero tapar sus oídos y cegar su moral o cegar su conciencia, o genuinamente creen que están haciendo cosas buenas para el mundo, que es todavía peor. Y me da la impresión de que el problema se agrava a raíz de una bifurcación en el mismo. Existen dos vertientes principales que agravan todavía más el problema. Por una parte, tenemos todas aquellas personas que desean y aspiran a ser como estas personas, que definitivamente le han vendido su humanidad al capitalismo. Pero por otra parte, también tenemos a las personas que, sin pensar específicamente en ello, pues da la impresión o da la noción, da la sensación de que es la única manera de avanzar, es la única manera de seguir adelante, contaminando, destruyendo recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les puedo decir que, por lo menos de donde soy, recientemente, por lo menos hace unos 4 años, creo, no sé, no tengo las fechas exactas, pero muy recientemente fue una situación, fue un acontecimiento muy reciente que hizo mucho revuelo respecto a esta situación. Y es la situación del Tren Maya. Como ya les comenté, yo soy de Mérida y el gobierno decidió destruir parte de la selva maya. Destruir parte de la selva maya para poder hacer un tren que serviría como medio de transporte y comunicación para diferentes trabajadores y para diferentes personas que así lo necesitasen para moverse por el sureste mexicano. Y pues, ¿qué es lo que pasó? Básicamente hubieron protestas, hubo de todo, hubo a ambos lados, gente que apoyaba, gente que no apoyaba, gente a la que pues le era súper indiferente esa situación, y básicamente al final se terminó haciendo. Y no les voy a mentir, yo no voy a ser hipócrita, yo usaba ese tren y genuinamente me ha servido, y tampoco me informé lo suficiente como para venir de moralistas a decirle, no, pues se chingaron tantas hectáreas, realmente no es el caso, pero pues por lo menos sí te pones a pensar de, pues la humanidad con la mano en la cintura decide destinar ciertos recursos naturales o ciertos sectores naturales, pues por el beneficio económico más que por el beneficio social realmente, ¿no? Y pues es medio deprimente, no les voy a mentir, esa situación es medio deprimente porque me recuerda a otro gran libro que se llama El Lorax. Es un cuento, es el cuento del Dr. Seuss, El Lorax. El una vez en el libro o en los cortos animados originales, no en la película de animation, ¿no? De Illumination, en los cortos animados originales, hay una escena donde el una vez le contesta al Lorax, sí, ya es madre, o sea, sí, estoy destruyendo las trúfulas, pero es que si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer. Y la verdad es que es muy triste, porque sí, por el beneficio económico hay muchas personas que dicen, bueno, o sea, si yo no destruyo ese bosque, alguien más lo va a hacer, porque básicamente al gobierno o a las personas pues no les importa lo suficiente ese bosque, o esa selva, o esa playa, o etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé, me hace sentir como que ese progreso, no encuentro la palabra, pero me hace sentir como que ese progreso es lo que justifica todos esos avances, y en aras de ese progreso
estamos poco a poco perdiendo un poco lo que nos hace humanos. Y hablando de perder lo que nos hace humanos, esta es otra gran temática que toca muy acertadamente el libro, y es la pérdida de la humanidad, o como hay seres humanos que están dispuestos a ceder su humanidad, lo que los convierte en seres humanos, en aras de quizás llenar ese ego en muchas ocasiones. Y eso pues es bastante triste, porque es una de las tragedias pues más contundentes para la existencia humana. Y podemos ver ejemplos en el libro. Víctor cede su humanidad constantemente. Lo primero es, él cede su humanidad al creerse Dios por poder crear vida. Después, él se convierte en un ser completamente inhumano al decidir abandonar a su suerte, a su creación. Y yo pensaría que la cesión total de la humanidad es dedicarse a un fin tan inhumano y tan poco trascendente como lo es la venganza. Cuando Víctor decide abocar su existencia, después de haberlo perdido todo, a la venganza en contra del monstruo, ahí es donde definitivamente se terminó él convirtiendo en un monstruo peor que el monstruo que él creó. Y vamos a ver. La travesía de Víctor empieza profanando cadáveres. Cuando Víctor decide él crear al monstruo, lo primero que tiene que hacer es profanar cadáveres. Y esto lo llena de repulsión, lo llena de asco. Ahí todavía encuentras un poco de humanidad, pero esa humanidad se iba apagando lentamente cuando él veía el más mínimo avance en sus investigaciones. Cuando él veía el más mínimo avance en sus investigaciones, él se sentía feliz. Y entonces todo ese asco y toda la repulsión se volvían felicidad, porque era el precio a pagar sentir ese asco y esa repulsión por las alegrías que me están dando el avance de mis investigaciones. Y pues no sé, todo esto me hace pensar en todas aquellas personas que andarán experimentando. Yo no soy científico y la verdad es que no sé cómo funcione, pero sí pienso que la ética científica por algo es que existe. Uno no debería poder experimentar con cualquier cosa. ¿Sabes? Uno no debería poder experimentar con cualquier cosa. Yo recuerdo, como anécdota, yo recuerdo que cuando era pequeño, cuando estaba en primero de secundaria y fue la primera vez que vi biología, a mí me gusta mucho todo el tema de genética. Y pues como ya saben, a mí me encanta Pokémon. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que quise ser cuando era pequeño era ser científico, específicamente genetista, porque yo dije, entonces sí podrías crear a un Pokémon a raíz de la alteración de genes con animales. O podrías intentarlo, ¿no? Eso suena claramente a científico loco. Y después, pues, no sé, pensé, mi moralidad no me lo permitiría. Digo, no es lo que pensé inmediatamente, ¿sabes? Todavía mi moralidad no estaba tan definida, tenía como 12 o 13 años. Pero al tiempo me di cuenta de que mi moralidad no me permitiría estar experimentando con animales, no me permitiría estar experimentando con seres sintientes, y pensar que hay personas y empresas que pagan para que científicos experimenten con este tipo de animales, pues la verdad es que, wow, por lo menos es frívolo, por lo menos es muy, pero muy frívolo. Una de las cosas que me topé mientras estaba como buscando material para armar el podcast es que descubrí que hay mucha gente que esta novela de Frankenstein se la toma como con las inteligencias artificiales, ¿sabes? Y la verdad es que sí entiendo un poco el punto. Entiendo el punto de que las inteligencias artificiales son probablemente ese avance tecnológico que como humanidad no sabemos cuáles serán las consecuencias. Pero ya podemos empezar a ver un poco de los estragos de estar desarrollando con tanta potencia, con tanto ahínco, y todas esas empresas que buscan tener la inteligencia artificial mejor desarrollada. Ya estamos empezando a tener las consecuencias sociales de lo que estos avances desmedidos y sin saber a dónde nos van a llevar definitivamente están ocasionando, ¿no? Les puedo decir que yo estudié Derecho. No me siento particularmente alegre con esa decisión, pero bueno, es una decisión que
en su momento tomé, en su momento me pareció bien, pero pues actualmente no la ejerzo y la realidad es que no me da ganas de ejercerla. Y una de las razones por las que no me da ganas de ejercerla es porque el derecho en el papel es muy lindo, es muy bonito, es muy filosófico, es muy virtuoso, habla de hacer lo correcto, habla de justicia, pero pues todo ese papel se cae a pedazos, destrozado por los intereses particulares de los humanos que lo tienen que materializar y que por lo mismo no lo terminan materializando o lo materializan a medias para que funcione más para sus conveniencias. Y se los comento porque, no sé, yo entiendo probablemente que como seres humanos no vemos el futuro y podemos pecar de inocentes, tal vez como humanidad, pensando que todos estos avances tecnológicos no serán para otra cosa que para el desarrollo humano, pero la realidad es que existen humanos malos, existe la maldad en el mundo y habrá personas que utilicen mal estos medios. Y a lo que estoy queriendo llegar es a los malos usos que se le está dando a la inteligencia artificial, como la suplantación de identidad y no lo sé, hay inteligencias artificiales que pueden replicar tu voz para poder quizá extorsionar gente, hay inteligencias artificiales que pueden crear imágenes y creo que muchas personas, no sé, a mí eso ya me da miedo. Yo creo que esta novela es también, viendo, hay mucha gente que no considera que sea como de terror, pero a mí lo que me da miedo es precisamente ese desconocimiento a las consecuencias. Yo pienso en el día de mañana, digo, yo no soy un hombre tan, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el día de mañana que una inteligencia artificial saque una imagen mía o un video mío golpeando a alguien o matando a alguien y me inculpen por eso, imagínense, va a ser así de sencillo poder inculpar gente. O existen ya los casos en concreto de streamers mujeres que reportan haber, o sea, encontrar en las redes fotografías generadas por IA, pues, ¿cómo decirlo? No encuentro un eufemismo para ello, pero ya saben, fotografías indebidas, fotografías de tono demasiado elevado y que pues claramente son imágenes creadas por IA, son imágenes que nunca pasaron, pero mientras tanto yo creo que te sientes igual de expuesto, ¿sabes? O sea, y no es algo que debiese pasar. Yo creo que cuando tú decides subir contenido de redes sociales, lo más a lo que te expones es a la crítica de las personas que no comparten tu punto de vista, pero no se debería hacer nada con tu imagen personal, no se debería hacer nada con tu intimidad corporal, ¿sabes? Y pues todas esas cosas son consecuencias de un avance tecnológico que probablemente las personas que lo estaban desarrollando no consideraron, y no lo sé, o peor aún, decidieron ignorar. Y cuando Víctor demuestra ser un peor monstruo que el monstruo que construyó, es cuando el monstruo, buscando compasión realmente, no vamos a decir de forma inofensiva porque también lo estaba amenazando, pero sí gritando por compasión, se acerca a su creador Víctor y le dice: tú que me hiciste miserable, créame una compañera para que mi vida sea menos miserable, menos solitaria. Y Víctor le dice: no creo, y todo basado en prejuicios al final de cuentas. Víctor piensa que si le hace a una mujer, los dos sean unos demonios locos que estén matando gente porque aman matar y cosas así, ¿no? Y pues ahí es donde Víctor decide apagar lo poco de compasión que pudiese haber llegado a sentir por la criatura que había aventado al mundo y decide renunciar completamente a su humanidad. Y pues aquí es quizá donde podemos empezar a hablar del monstruo. Es un tema bien interesante ver pues todo lo que tuvo que sortear el monstruo, porque al final del libro, spoiler alert, se arrepiente de haber causado tanto mal y él confiesa que nunca disfrutó, ni gozó, ni sintió placer por estar matando a nadie. De hecho, él por el contrario se sentía muy mal después de estar matando gente. Pero aquí es donde más podemos empatizar con la criatura, porque hablamos de un tema bien interesante que sería el creador
y su obra. Y pues obviamente pues, estamos hablando de el creador primigenio de la raza humana. Estamos hablando de el creador primigenio del universo. Estamos hablando de Dios. Y yo la verdad es que constantemente mientras estaba leyendo muchos pasajes del monstruo, porque el monstruo resulta ser el personaje más interesante del libro, porque es pues bastante más filosófico, es bastante más reflexivo, te va enseñando un poco más que solo la ambición humana desmedida y tengo que ser el mejor y ay pobrecito cómo sufro. Una de las principales cosas que puedes tú pensar o que puedes llegar como conclusión a tener de estar leyendo los pasajes del monstruo es precisamente lo que decía Rousseau. Rousseau es un filósofo francés muy famoso que tiene probablemente su frase más famosa es el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe, y básicamente es un poco sí, porque el monstruo como tal pues no tenía ganas de hacerle mal a nadie originalmente. Incluso esto sí se adapta relativamente bien en la película de Guillermo del Toro. La criatura pues solo llega y se mete en un granero y está ahí escondido y lo único que quiere hacer es conocer gente, platicar con gente y conocer un poco más de lo que es esto que se llama existencia, ¿sabes? Pero pues lamentablemente le tocó tener pues un aspecto que pues era muy rechazable por el resto de personas porque era demasiado diferente. Y pues la verdad es que no voy a mentir, probablemente si yo me encontrase a una criatura como esa, pues yo probablemente también sintiese miedo, ¿sabes? Yo no soy Guillermo del Toro, yo no le voy a hablar. Pero bueno, la criatura fue abandonada a su suerte por su creador sin decirle quién es, sin decirle dónde está, sin decirle qué debe hacer. Lo cierto es que como seres humanos no sabemos exactamente de dónde venimos, no sabemos qué es lo que nuestro creador, si es que existe, pretende algo de nuestra existencia, ¿sabes? Me recordó mucho una frase de Mario Benedetti que dice: yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que mi duda no le molestaría. Y mientras yo estaba leyendo pues todos los pasajes existencialistas y filosóficos de la criatura, pues me estuve preguntando constantemente qué es lo que yo le preguntaría a mi creador si lo conociera. ¿Qué es lo que tú le preguntarías a Dios si lo tuvieses enfrente? Y la realidad es que, pese a estarlo pensando un buen y largo rato, no pude caer en una pregunta en concreto. Sin embargo, lo que sí conseguí traer es pues la conclusión de que esta es una de las preguntas más subjetivas y personales que vas a tener. Y es que uno puede ser muy empático con la criatura, porque la criatura lo primero que hace, o la primera pregunta que le hace a Víctor cuando se lo encuentra es: ¿por qué encendiste tan imprudentemente la llama de la vida en mí para una existencia tan miserable? Y mi conclusión fue: pues es obvio, ¿no? Claro, lo que yo le preguntaría a Dios si estuviera enfrente de mí, no sé exactamente qué sería, pero definitivamente sería algo acorde a mis experiencias y a mis condiciones materiales, ¿sabes? Es muy válida la pregunta: ¿qué sentido tiene seguir existiendo? ¿Qué sentido tiene vivir si se está sufriendo tanto, ¿no? Pareciera que esta pregunta se contrapone a lo que Lord Byron dice, o no tanto. La frase Lord Byron es más común: ni pedo te tocó vivir. Pero esta frase, esta pregunta, la pregunta de qué sentido tiene seguir existiendo, qué sentido tiene vivir si solo vamos a estar sufriendo, pues me hace recordar otro librazo, ¿saben? Un libro que probablemente valga mucho, mucho la pena traer, que es El hombre en busca del sentido. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es curioso, ¿no? Que también se llama muy parecido ambos Víctors. Pero bueno, este libro del hombre en busca de sentido trata un poco de Viktor Frankl. Era un psiquiatra judío, o bueno, sí, supongo que era judío, porque está en un campo de concentración nazi. Y él escribe acerca de cómo a algunas personas les iba afectando más estar en el campo de concentración que a otras, y por qué había personas tan dispuestas a, como se dice coloquialmente,
aguantar tanta mierda, ¿sabes? Como hay personas que, pese a estar soportando las peores torturas, los peores castigos, su espíritu se resiste a ser quebrantado. Entonces, no sé, eso... Pues sí, valdría la pena traer ese libro en alguna ocasión. Es un libro bien interesante. Pero bueno, regresando a el libro que nos atañe. La mayor tragedia que probablemente tiene que sufrir la criatura es el rechazo de su creador. Imagínate, o sea, yo me pongo a pensar en las personas que, no es mi caso, pero en las personas que fueron, o sea, los huérfanos, constantemente los huérfanos, técnicamente se están preguntando, constantemente, durante mucho tiempo de su vida, se preguntaron por qué los abandonaron, ¿sabes? Y es la misma sensación que tiene el monstruo. Es la misma situación que siente la criatura. Porque, pues no sé, ha de ser de las sensaciones más feas del mundo el sentir que, pues ni siquiera las personas que deberían quererte, te quieren. Y es que aquí se juega con un miedo primordial, el miedo al rechazo. Y este miedo es bien curioso. Y es por eso que nosotros desplegamos un montón de estrategias sociales y un montón de actividades y un montón de cosas en nuestra vida para no quedarnos solos. Y es que resulta que el aislamiento y soledad se traducían antiguamente en morir. Porque como seres humanos somos intrínsecamente sociales. Y esto se ve traducido desde el hecho que necesitamos una persona que nos cuide en nuestros primeros años de vida, porque si no seguramente nos vamos a matar o nos van a matar, no sé. Entonces, este miedo al rechazo es lo que justifica en muchas ocasiones la conducta del monstruo, la ira, la rabia, todo esto. Y esa es una conclusión de la cual hablaremos más adelante, porque pues ya vamos a empezar a cerrar este video. Y lo que quiero decir aquí, ya pues vamos a aprovechar para hablar de la adaptación de Guillermo del Toro, que es lo que nos trajo a grabar este bonito podcast. Pues es básicamente que mi cosa favorita de esa adaptación fue el final. Yo sé que en el libro, yo sé que Mary Shelley es gótica, sé que es una novela gótica, sé que el final trágico es lo más conducente. Y sí, spoiler alert, él al final, la criatura decide exiliarse y decide matarse y decide quemarse, incinerarse, porque pues nunca le pudo pedir perdón a Víctor por todo el desmadre que le hizo en la vida. Pero ¿qué te digo, amigo? Yo soy una persona que con pesimismo trata de ver lo mejor que tiene el mundo y las personas que en él habitan para ofrecernos. Entonces, a mí sí me gustan los finales felices, o más que felices, los finales reconfortantes, que es así como lo llamo. Es una tristeza reconfortante, es una tristeza que apapacha mucho. Es como el final de Intensamente, es como el final de esta película de Guillermo del Toro, es como el final de Pinocho de Guillermo del Toro. Son finales que son tristes, trágicos, porque están envueltos en muerte, están envueltos en tragedia y en oscuridad, pero que de alguna u otra forma se sienten como un apapacho, ¿sabes? Se sienten bien bonitos, se sienten muy cálido, y es por eso que me encanta tanto el final de la adaptación de Guillermo del Toro, porque me gusta más el final. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta más el final, me gusta muchísimo más el mensaje de lo que es que, bueno, lo dijo en una entrevista, creo que las palabras que utilizó fueron más o menos como, pues si ya estás aquí vivo, vive. Y pues sí, básicamente es eso. Si estás viviendo, vive y sigue viviendo. Y pues no sé, además el plano en el que Frankenstein se calienta la cara se me hizo bien bonito, ¿sabes? Es como el sol, el calor me hacen sentir reconfortado, me hacen sentir vivo, me hacen sentir agradecido de seguir existiendo. Y pues dicho esto de la bonita adaptación de Guillermo del Toro, les quiero compartir la que va a ser mi conclusión. Y pues siendo congruente con lo que les acabo de decir, pues yo sé, no me puedo quedar con la conclusión como quizá trágica o drástica que tiene esta novela, sino que me gustaría encontrarle, y me encantó encontrarle, una conclusión
muchísimo más esperanzadora, muchísimo más apapachadora, como yo le digo. Y pues quiero decirles que no es una conclusión a la que yo haya llegado a primera vista. No es algo que se te presente de forma tan sencilla realmente, sino que, y les voy a contar. Yo estuve leyendo Frankenstein, la segunda mitad de Frankenstein, estuve leyendo ese día por 4 horas. Era un lunes. Estuve leyendo este libro un lunes durante 4 horas ininterrumpidas. La segunda mitad lo terminé, me pareció increíble. Y ya era hora de la cena, me preparé mi cena y en la soledad de mis pensamientos me puse a reflexionar qué es lo que me había dejado esta obra. Y pues no pude encontrar otra cosa que no fuera lo que ya les comenté: el progreso, la ambición desmedida, la pérdida de la humanidad, el creador y su obra. Y bueno, era lunes y recordé que el domingo había tenido como un día muy agitado y ya era de noche, estaba a punto de acostarme para dormirme y recordé que no había visto el episodio de Welcome to Derry. Que por cierto, muy buena serie. Decepción para todos los fanáticos de It o Stephen King. No he leído el libro. La verdad es que la serie está más o menos induciéndome a hacerlo, pero todavía no me ha terminado de convencer. Pero probablemente, eventualmente, lea It, porque pues me gusta la literatura de terror. El punto es que estaba viendo el capítulo 5 de Welcome to Derry, y en este capítulo hay una escena donde se están llevando al papá de Ronnie. El papá de Ronnie es la chica afroamericana, el papá de Ronnie es un hombre afroamericano. Se lo están llevando de la prisión municipal a la prisión estatal o nacional. A la peor prisión del mundo, ¿sabes? A donde se sabe y es bien sabido que torturan gente, matan gente y cosas muy, 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 muy indebidas pasan dentro de esas prisión, dentro de esos barrotes. Bueno, ahí se lo estaban llevando. Y en lo que se lo estaban llevando, en lo que lo sacaban de la comisaría para llevarlo a la patrulla, hay un ataque de racismo. Un sujeto con una pistola trata de matarlo y al mismo tiempo está alentado por una turba iracunda de personas que están hablando y que le están diciendo cosas. Y pues uno podría pensar, pues es lógico, están hablando de un sujeto asesino de niños. Lo cierto es que el papá de Ronnie, no olvides su nombre, no mató a nadie. Realmente no mató a nadie. Es una buena persona, es un buen tipo. Y está siendo acusado injustamente, pero aún así la sociedad lo odia. Y lo único que pude pensar fue: ¿por qué? ¿Por qué lo odian? Y además, ¿por qué lo odian tanto? Me hizo recordar la escena en la que Víctor fue acusado falsamente de asesinar a Clerval en Irlanda. Y lo mismo pasó, la sociedad lo odiaba y el único que estaba como intentando defenderlo era el juez. Pero pensando en todas estas cosas de qué es lo que te lleva a odiar, todas estas inclinaciones, todas estas decisiones de orgullo, miedo, todas estas cosas, pues no sé si me iluminé otra vez o qué habrá pasado, pero recordé, o me pareció, o sea, sí, recordé que en alguna ocasión escuché en algún lado, la verdad es que les mentiría, pero y ante la urgencia de sacar esta cosa no pude investigar más, así que se las debo, pero en algún lado escuché que existen como diferentes, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, niveles de sentimientos, vamos a llamarlos así. Y existen los sentimientos básicos, esos sentimientos evolutivos que te han ayudado a sobrevivir a lo largo de pues, toda la existencia humana, ¿sabes? Sentimientos como el frío, el hambre, el miedo, que han desarrollado en ti mecanismos de adaptación o supervivencia que te han permitido como especie humana permanecer existiendo. Pero como los seres humanos, pues como ya dijimos, somos intrínsecamente sociales, han surgido en nosotros también una especie de sentimientos sociales, como la culpa, el orgullo, el odio, ¿sabes? Y la cuestión aquí está en que si tú lo analizas detenidamente, me puse a pensar en que tiene todo el sentido del mundo. Porque
recuerdo cómo Frankenstein al salir de, o sea, no Frankenstein Víctor, sino el monstruo, al salir de por primera vez al mundo, lo único que los mantenía vivo eran esos sentidos. Él sentía sed y bebía agua del río. Él sentía frío y encontró una capa y se la puso. Él sentía hambre y comía bayas, ¿sabes? Y no fue hasta que encontró refugio en el granero y empezó a observar los comportamientos que desplegaba esta familia que empezó a sentir, pues, otro tipo de sentimientos, otro nivel de sentimientos, que son el orgullo, el honor, la valentía, todos esos sentires los empezó a sentir de alguna u otra forma la criatura, y él se quiso embestir de esa virtud originalmente, y no fue hasta que sintió el rechazo que todas esas bondades y todas esas virtudes se fueron apagando poco a poco. Así que la conclusión que yo quiero verdaderamente dejarles a, pues, todos ustedes que me están escuchando es que pues invitarlos a pensar en que todos estos sentimientos, más allá de ser sentimientos propios, son sentimientos que socialmente nos son inculcados. Entonces, ponte a pensar, ¿quién te ha enseñado que cuando te critican te tienes que poner a la defensiva? ¿Quién te dice que debería enojarte? ¿Quién te dice que deberías odiar? Porque quizá cuando te das cuenta de que todos estos sentimientos y todas estas cuestiones son cosas que alguien te enseñó, que tú pensaste que eran correctas y que justificaste esos sentimientos a través de las enseñanzas que te dieron tus antepasados, pues puedes darte cuenta que también, así como las aprendiste, puedes desaprenderlas y reconfigurarlas, que sería lo mejor. Porque tal vez así te des cuenta que la próxima vez que alguien te esté atacando o alguien te diga palabras de odio, más que odio realmente son palabras de auxilio, como los que le estaba diciendo la criatura a Víctor. Porque al final todos somos personas encerradas en una roca sin realmente conocer a nuestro Creador, con el miedo más profundo que nos hace humanos, el miedo a estar solos.